cruel venganza del gobierno de El Salvador contra las pandillas callejeras. Ha enviado a los reclusos a los cementerios para destruir las tumbas de los miembros de las pandillas y lo ha hecho en el Día de Todos los Santos, fecha en la que los familiares acuden a los cementerios a visitar a sus muertos. Armados con mazos y palancas, los reclusos rompieron las tumbas marcadas con el símbolo MS de la pandilla Mara Salvatrucha en Santa Tecla, en un suburbio de San Salvador, bastión de esa banda. Destruyeron cerca de 80 lápidas en el cementerio municipal y borraron grafitis relacionados con la pandilla. El Salvador se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo, cuando el presidente Nayib Bukele declaró la guerra a las pandillas callejeras que mataron a 62 personas en un día. Desde entonces, más de 56.000 personas han sido detenidas por presuntos vínculos con las bandas. Hoy le haremos el control a un presidente que defiende los derechos humanos de la gente honrada. Sí, este fin de semana, desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele defendió a la gente honrada, diciendo que durante mucho tiempo los derechos humanos que han sido más importantes son los derechos de los delincuentes y asesinos. Y la gente honrada es tratada como si fueran ciudadanos de tercera categoría por ser honrados. Veamos. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, y viviendo en zozobra y nadie dijo nada. Pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada. Ay, parece que estuviera hablando de Colombia. Veamos más. Derechos humanos son todos. Y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos, pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Y acá que los tenemos dando cátedra de moral, ética, política, economía y hasta de urbanidad de Carreño. Nayib Bukele remató con esto y dejó clara cuál es su prioridad como presidente de El Salvador. Pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. ¡Tan chévere! Qué importante es que un presidente reconozca que la gente honrada es la que sostiene y legitima el Estado de Derecho. Y no los narcotraficantes, terroristas, secuestradores, reclutadores de niños y niñas y asesinos. Porque lo que pasó por cuenta de la narrativa que impusieron países como Cuba y Venezuela es que los delincuentes son como una especie de Robin Hoods que defienden los derechos de los más necesitados, cuando eso es mentira. Por ejemplo, en Cuba no se respetan los derechos humanos de los cubanos. Allá la gente honrada está oprimida desde hace 60 años por la dictadura de los Castro, hoy en la cabeza del dictador Díaz-Canel. En Cuba hay miseria, hambre, carece de servicios esenciales como la electricidad. La gente en general come mientras que el dictador y su círculo corrupto disfruta de mansiones, lujos, banquetes y fiestas.
y los que se atreven a protestar terminan en la cárcel, torturados y sin derechos políticos. Nos pusimos a revisar y en las redes sociales compartieron otros videos del presidente Nayib Bukele, uno en especial en donde critica la hipocresía de la OEA y de la ONU, que según él defiende más los derechos humanos de los delincuentes que los de la gente honrada. Veamos. ¿Cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que estos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU, y uno ve el secretario general de la OEA en Washington, y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. ¿A qué país se referirá Bukele? Por ejemplo, al régimen corrupto y dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua, en donde por cuenta de las manifestaciones de 2019 en contra de esa dictadura, la policía de ese país asesinó a niños como Álvaro Conrado Dávila, de 15 años, que es como nuestro Dylan Cruz acá en Colombia. ¿Hará referencia Bukele a la represión en Nicaragua de las elecciones democráticas cuando el dictador Ortega encerró en la cárcel a todos los candidatos contrincantes por cometer el delito de atreverse a competirle? Recordamos que en Nicaragua en este momento hay más de 150 presos políticos, privados todos de sus derechos humanos, pero los progres latinoamericanos dicen que no, que Ortega es todo un demócrata. ¿Se referirá Bukele a las represiones que comete el horrible régimen del dictador Nicolás Maduro en Venezuela? Que por cierto, este fin de semana logró aumentar la cifra de destierro de venezolanos de 6.7 millones a 7.2 millones de personas honradas que han salido de ese país huyendo del hambre y la miseria. De hecho, una de las travesías más difíciles de muchos es atravesar la selva del Darién entre Colombia y Panamá, en donde miles mueren cada semana. Pero a Bukele, los gobiernos de izquierda radical como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Lula da Silva y sus corruptos amigos en Brasil, incluso el gobierno de los Kirchner en Argentina, lo acusan de ser dictador. ¿Será? Hoy las penas por ser pandillero son verdaderos castigos. A diferencia de los gobiernos de antes, hoy las pandillas ya no matan con impunidad. Los pandilleros que todavía siguen sueltos temen cometer crímenes porque saben que los vamos a atrapar. Antes se tatuaban para sentirse orgullosos de quiénes eran y lo que hacían, como que eran trofeos. Ahora se maquillan y hasta se queman los tatuajes para no ser reconocidos. Lo cierto es que lo que lleva Bukele en la presidencia de la República sacó a su país de ser uno de los más violentos del planeta. La política de seguridad de Bukele ha sido efectiva en contra de las maras, que son pandillas que se dedican a narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestros, robos y asesinatos por encargo. A la fecha, sin contemplación, Bukele ha mandado a la cárcel a más de 55.000 miembros de esas pandillas y, por supuesto, le han caído encima las famosas ONG defensoras de los derechos humanos de los delincuentes. A la izquierda y a la prensa progresista latinoamericana le sirve más el discurso mentirosín y embolatador que las cifras reales. Pero lo cierto es que en la última encuesta de Gallup realizada en Latinoamérica, Nayib Bukele ocupa el primer lugar de aprobación después de 3 años de gobierno con un 86%. Muy por encima de los gobiernos de izquierda de la región, que llevan más tiempo que él en el gobierno, como el progre AMLO en México con 44%, Ortega en Nicaragua con un triste 37%, la marioneta de los Kirchner en Argentina con un 32%, el dictador Maduro de Venezuela con el 28% y el desastre de Pedro Castilla en Perú con el 18%. En Cuba, obvio, no dejan hacer la encuesta porque violaría los derechos humanos de la dictadura y al parecer a Gabriel Boric de Chile se lo pasaron por la faja.
En El Salvador el periodo presidencial está establecido para 5 años. Sin embargo, la Corte Constitucional de ese país en el año 2021 permitió la reelección, motivo por el cual Bukele anunció que aspirará de nuevo en el 2024 a ser reelegido presidente de la República. Aquí en el control no nos gusta para nada los presidentes que cambian las reglas de juego para buscar su reelección. Eso es antidemocrático y termina pareciéndose a los dictadores de izquierda. Y la verdad es que no queremos más en Latinoamérica una dictadura que se apropie del Estado y de la libertad de las personas. Pero lo cierto es que por fin hay alguien que defiende los derechos humanos de la gente honrada y trabajadora que se parece mucho a la clase media. Acá en Colombia, los progres y faros de la moral se burlan de ese sector social y le dicen gente de bien. Y en cambio, ensalzan a los delincuentes con perdón social, acuerdos de paz, curules, esquemas de seguridad costosísimos y todos los privilegios para que desde la legalidad puedan seguir oprimiendo a la gente honrada. Esa que trabaja duro todos los días para poder pagar los sueldos de las ex-FARC, hoy en el Congreso.